Bien, vamos a iniciar esto con circunferencia con centro en el origen. Y una de las principales características de la circunferencia con centro en el origen es que la ecuación comienza con, ahí está, la ecuación se resume en esta fórmula. Cuando es con centro en el origen, la fórmula principal es esta fórmula. No se utiliza otra fórmula. ¿Por qué? Porque la característica es que el centro es 0, 0. Entonces, HK es 0. Entonces, el único que define la ecuación es radio. Entonces, si vos tenés radio, si obtenés el valor de radio, si ya tenés, esto es fácil, se reemplaza esto y ya está. En el primer ejercicio, nosotros tenemos en la página 190 que radio es igual a 4. En ese ejercicio ustedes pueden observar, de que la circunferencia tiene su centro en el origen del sistema de ejes coordenados, porque la gráfica tenemos de esta forma. Voy a hacer un pequeño gráfico acá, a modo de que nos sirva de ejemplo. Entonces acá pasa por 4, 4, 4 y 4. Esto se va a formar y ahí tenemos. Entonces pasa por 4 arriba, 4 abajo y 4 a la izquierda. Entonces significa que radio es igual a 4. Posicionamos un poquito mejor, mejoramos esto, bajamos más. Arrastró nuestro eje de Y. Bueno, dejamos ahí. Ustedes ya tienen idea, ustedes tienen en su libro justamente la figura correcta. Entonces la ecuación va a quedar así. Lo único que se hace en este ejercicio es reemplazar radio y ya concluimos que la ecuación de esta circunferencia es igual, esto es igual a 16. Entonces ahí ya nosotros obtenemos la ecuación de la circunferencia. Y ahí ya termina esto. ¿Cómo se grafica esto? Tenemos que abrir el compás 4 cuadritos hacia cualquiera de los sentidos. Entonces el centro va a figurar en el origen y se abre el compás hasta 4 unidades y ahí se gira el compás. Eso en el caso de que no le presente el gráfico. En el segundo ejercicio tenemos que radio, vamos a colocar acá el segundo, radio es igual a raíz de 2. La ecuación directamente nosotros podemos concluir raíz de 5, así mismo es. Entonces acá vamos a colocar 5 y justito ahí vamos a reemplazar radio por raíz de 5. Esto se eleva al cuadrado también y la ecuación ya queda definida como x cuadrado más y cuadrado igual a 5, porque aquí esto se simplifica. Entonces la ecuación queda de esta forma. Supongamos que el ejercicio no le da el gráfico, ustedes tengan que graficar esto, entonces tienen que hallar ustedes el valor de radio en la calculadora. Raíz de 5, ¿cuánto nos da? 2,3. Tienen que hallar en la calculadora raíz de 5 y cómo van a graficar. Entonces voy a utilizar el mismo gráfico que ya tenemos. Es 2 pasaditos. Entonces tiene que abrir el compás de 0 hasta 2 pasaditos. Acá también. Acá también. ¿Verdad? Pero un solo lado necesitas abrir y luego ya hacer la proyección. Entonces ahí la circunferencia se va a formar. Entonces la circunferencia queda así. Siempre con centro en el origen. Esto en mi caso yo puedo mover, ustedes no pueden mover. Yo sí puedo mover y centrar más. Entonces, ¿qué cosa? Acá está.
Radio es igual a 2,3. Del centro tengo que abrir hasta 2,3. Dos cuadritos y pasadito, ¿no? Dos cuadritos y pasadito. Hasta ahí tengo que abrir el compás y girar el compás. Girar y ahí se forma la circunferencia. ¿Está bien? El otro tenía radio igual a 4. Entonces, 4 cuadritos abrir hacia cualquiera de los lados y girar y se forma la figura. ¿Está bien? Fórmula general. Cuando nosotros tenemos la ecuación de una recta, gente, la ecuación de una recta puede ser esta. Por dar un ejemplo nomás, la ecuación de la recta puede ser esta. Ninguna de las variables pueden estar al cuadrado, porque es una línea, corresponde a una línea recta. De momento que x e y están elevados al cuadrado, es una figura que se vuelve a cerrar. La parábola, solamente uno de ellos está al cuadrado, entonces algo abierto. La elipse, también x e y están al cuadrado, porque la elipse es una pelota de fútbol americano. La elipse es así. Va a tener dos focos de eje mayor y eje menor. Entonces ahí vamos a dejar esto. Entonces de momento que tanto x como y están al cuadrado, es una figura que se cierra. ¿De acuerdo? Y la línea recta, ninguna de sus variables puede estar elevada al cuadrado. Pero cuando x e y están elevados al cuadrado, puede ser una circunferencia o puede ser una elipse. No, no se puede dar. Sí, exactamente. Por dónde va a pasar la circunferencia nos indica su radio. Bueno, este es el ejercicio número 2. El 1.3 nos da que así es, nos da el punto por donde pasa, Bien, en el ejercicio 1.3 de la página 190 nos dice que la ecuación pasa por el punto P, P 3 menos 4. Es decir, que nos da, vamos a resolver con el color negro, 3E acá, ¿verdad? 3 positivo y menos 4 más o menos, a ver un poquito, 1, 2, 3, 2, 4. Por acá pasa el punto. Este sería el punto P, 3 menos 4. Estamos analizando la figura de color negro. El otro va a ser para el ejercicio 1.4. Entonces estamos analizando la circunferencia de color negro. Nos dice que pasa por el punto P 3 menos 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer es tomar la fórmula, como el ejercicio ya nos muestra que es una circunferencia con centro en el origen, entonces nuestra fórmula se limita a esto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar estos valores de x e y que aparece como punto. Este viene a ser x y este viene a ser y. Entonces resolvemos, reemplazamos acá. ¿Cuánto vale x? 3. Entonces escribimos acá 3 y elevamos al cuadrado. Más. ¿Cuánto vale y? Negativo 4. Elevamos al cuadrado y por este método vamos a encontrar el valor de nuestro radio. Acá tenemos 9 y acá 4 al cuadrado 16 es positivo por elevarse al cuadrado. Esto es 25, gente. Esto significa de que radio, podemos decir de que radio es igual a eso. Nosotros acá en nuestro radio vamos a dejar radio y el cuadrado va a pasar como índice de la raíz. Entonces tenemos que radio es igual a 5. Perfecto. Concluimos entonces que radio es igual a 5. ¿Cómo queda la ecuación? La ecuación, tenemos que volver a utilizar la misma fórmula, pero esta vez vamos a reemplazar radio cuadrado. Y vemos que radio cuadrado yo puedo colocar directamente 25, en vez de estar dando 5 y después elevar al cuadrado otra vez, yo coloco directamente 25 y ya tenemos
la ecuación de la circunferencia. Sí. Ya te veo. Ahí está. Entonces la ecuación de la circunferencia negra, la negrita, es esta. Ese habíamos transformado radio a distancia. Es la misma cosa, porque distancia es radio. Bueno, entonces esta es la ecuación que estamos buscando. En el ejercicio 1.4, vamos a usar este color, 1.4, es la figura, este color pinky que tenemos acá. Entonces, ahí nuestro dato viene a ser que pasa por el punto menos 1, menos 4. Entonces, menos 1 sería acá y menos 4 sería acá, en este punto, ¿verdad? Aquí sería 2 menos 4. ¿verdad? Por acá sería. Entonces, este punto pertenece a la circunferencia. Entonces, el punto, vamos a poner punto P, menos 1, menos 4, pertenece también a la circunferencia. Y del mismo modo, vamos a tomar la ecuación de la circunferencia y cargamos en ella los valores de x e y para encontrar radio. Acá nuestra x vale menos 1 al cuadrado y vale menos 4 también al cuadrado y es el valor de radio cuadrado. Esto es 1 y esto es 16. Entonces, ¿cuánto vale radio cuadrado? 17. Entonces, con eso ya estamos concluyendo, ya podemos hallar la ecuación de la circunferencia. Entonces, puedo concluir ya se entiende lo que pasa acá. Esto es 17. Entonces, la ecuación queda así. X cuadrado más y cuadrado igual a radio cuadrado, que y radio cuadrado es 17. Para graficar esta expresión, podemos abrir el compás desde el centro del origen de eje coordenado hasta el punto menos 1, menos 4 y ahí girar. Ahí girar. Bueno, esto viene a ser circunferencia con centro en el origen. Y esto corresponde a la página 190. El ejercicio número 2 nos pide calcular la ecuación de la circunferencia con centro en el origen, y es lo que estamos viendo acá. El origen es 0, 0. Y tangente a la recta 5x más y más 26 igual a 0. Y nos pide también representar gráficamente estas ecuaciones. Bueno, de momento que una circunferencia es tangente a una recta. Vamos a suponer que esto sea tangente. Un ratito, vamos a mejorar esto. Supongamos que esta circunferencia sea tangente. Al ser tangente, la recta y la circunferencia van a tener un punto en común. Entonces, lo que nos da es la ecuación de la recta, nos da el centro que va a ser 0, 0, por ser el centro, el origen del sistema de eje coordenado, y con esos datos nos pide hallar la ecuación de la circunferencia. De momento que la recta sea, o sea, que la circunferencia sea tangente a una recta, la fórmula que tenemos que utilizar es esta. Esta es la fórmula de una circunferencia tangente a una recta. Tienen que poner ese título en el formulario. Entonces, circunferencia tangente a una recta y ponen abajo la fórmula para hallar radio. Tienen, cuando la circunferencia es tangente a una recta, la fórmula para hallar radio es esta. Circunferencia tangente a una recta. Bueno, ¿qué viene a ser A, B y C? A viene a ser esta que está acá, es 5. B es 1 tácito y C es el independiente que está acá. Entonces, y HK que viene a ser el centro de la circunferencia. Es 0, 0.
Entonces ahí vamos a hallar radio de la circunferencia. Entonces empezamos acá, agregamos nuestra fracción y colocamos A vale 5, H vale 0, entonces esto va por 0, más B vale 1, ¿verdad? Al no tener nada acá es 1 por 0, porque K es 0, más 26, que viene a ser el valor de C. Acá tenemos A cuadrado, y A cuadrado es 5, más 1 al cuadrado es 1. Sí. No, el coeficiente de la X es la A, el coeficiente de la Y es B, y el término independiente es C. X, Y independiente. Ese es el orden, A, B y C. Acá. Y hasta el signo. Y la H ha incluido el signo, ¿verdad? Acá es positivo, entonces va positivo, acá es positivo, va positivo, y C es positivo, por eso lleva positivo acá. Si fuese negativo, por ejemplo, la C, hubiésemos colocado negativo esta parte. Bien, de todo esto que está en el numerador queda 26. ¿Estamos de acuerdo? Porque este es 0, 0 y lo que queda de todo esto es 26. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. ¿Y 1 al cuadrado? 26. Ahí está. ¿Esto me da cuánto? 26 dividido raíz de 26, ¿cuánto me da en decimales? ¿26 dividido raíz de 26 en la calculadora? Bueno, y dejamos nomás entonces 5. Vamos a dejar 5 nomás, redondeado, ¿sí? Entonces, radio es igual a 5. Bien, con esta, al tener radio, ya sabemos que el centro es el origen. ¿Y cómo se halla la ecuación con centro en el origen? X cuadrado más. Esta es nuestra fórmula y debemos delimitarnos a esto. Eso es buenísimo que vayan manejando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reemplazar acá? Radio cuadrado. Entonces tenemos X cuadrado más Y cuadrado. ¿Y cuánto me da 5 al cuadrado? 25. Entonces la ecuación finalmente queda de esta forma. Esta es la ecuación de la circunferencia tangente a una recta dada. Sí. Siempre el centro está representado por HK. En este caso es 0, 0 porque así nos dice el ejercicio. Bien, entonces, para graficar, vamos a convertir esto a ecuación clásica. Es decir, vamos a despejar la Y. Entonces, los demás. Y 26 que está positivo también va a pasar negativo. Ahí nosotros tenemos que darle la regla T, donde le vamos asignando valores a X para encontrar el valor de Y. Vamos a asignarle valores negativos de tal forma que esto se vuelva positivo y luego restar de 26. Vamos a asignarle un valor menos 4. Vamos a ver cuánto sale para la Y. Entonces, para X igual a menos 4, vamos a ver cuánto vale Y. Y va a valer menos 5 por menos 4 más, menos 26. Aquí tenemos entonces 20 menos 26. ¿Cuánto vale Y? Menos 6. Menos 6. Ese menos 6 es lo que vamos a llevar a la tabla para cuando X vale 4 y vale menos 6. Entonces acá tenemos un punto. Otro valor negativo que quieran darle. Menos 3. Más grande de eso. Menos 5. Menos 5. Si le damos menos 5, vamos a ver
¿qué pasa con el gráfico? Va a ser y es igual. Menos 5, acá, por menos 5, menos 26. Sí, tienen que buscar ustedes el valor. Hasta que encuentren dos puntos por donde trazar la recta. Eso nomás. Esto es 25 positivo menos 26, sale negativo 1. Es decir, que cuando x vale menos 5 y vale menos 1. Ya tenemos dos puntos por donde pasa la recta, ya podemos llevar esto a un plano cartesiano. ¿Cómo? Entonces, y sí, con eso ya es suficiente. Necesita dos puntos nomás. Y yo voy a tener la habitación de uno. Bueno, el primer punto es menos 4, menos 6. Menos 4 es este lado. En esta dirección tenemos que bajar hasta menos 6. Y ahí posicionamos uno de los puntos. El otro es menos 5, sería acá, y es menos 1. Es decir, la trayectoria de nuestra recta es esta. Oh, oh. A veces es redondo y a veces es recta. Acá estamos hablando de una recta. Estamos graficando una recta girando. Lo que pasa es que recta ustedes dieron en el primer año y nosotros estamos usando como un dato nomás. Entonces, yo estoy queriendo graficar esta recta. ¿Estamos? Y después voy a graficar esta circunferencia. Yo estoy graficando una recta. ¿Está bien? Y para graficar una recta, necesito como mínimo dos puntos para traspasar por esos puntos mi recta. Para graficar una circunferencia necesito centro y radio para saber cuánto voy a abrir mi compás y girar. Son dos cosas muy distintas. ¿Está bien? Bien, entonces esta es la ecuación clásica que utilizamos para encontrar los puntos por donde pasa nuestra recta. Ahora, para graficar la ecuación de la circunferencia, esta circunferencia tiene radio 5 y es tangente a esta recta que ya acabamos de graficar. Entonces, el centro de esta circunferencia es el 0, 0. Este origen es el centro. Y su radio es igual a 5. Entonces, si radio es igual a 5, va a pasar por acá. Va a pasar por acá también. Va a pasar también por acá. Y así sucesivamente va a ir pasando nuestra circunferencia. Si es grande, reducimos. Si es pequeño, agrandamos un poco. Bien, así queda nuestra ecuación. Esta tiene la ecuación de x² más y² igual a 25.
Y esta circunferencia tiene la ecuación de 5x más y más 26 igual a 0. Entonces, esta es la recta. Ahí termina. Ahí termina. Entonces, no puedes asignarle, tenés que asignar un número para que junto con la circunferencia te decía. Eso. Para encontrar el otro punto o el punto contraste Para la recta. esa parte. Este. El punto de acá está el resultado. Entiendo. Sí, hay que hacer también. Bueno, que le asignamos acá a X. Yo utilicé la lógica matemática, o sea, la lógica, razonamiento lógico. Yo tengo que, si yo le pongo acá un valor positivo, imagínense si yo le doy un valor 1 nomás acá, a la X. ¿Cuánto me va a dar 5 por 1? Menos 5 por 1, menos 5. Menos 5 menos 26 me va a dar menos 31. O sea que es imposible ubicar mi plano cartesiano. Entonces, yo noté que si yo le doy acá valor negativo, esto se va a volver positivo, ¿ven? Porque menos por menos me va a dar más 20. En este caso, menos 5 por menos 4 me da 20 positivo. 20 positivo menos 26 me da un valor razonable para graficar. Aquí le asignamos valor 5. Menos 5 por menos 5, menos 26 me da menos 1. Y ahí ya tenemos los dos puntos que pertenecen a la recta. ¿Está bien? Bueno. Luego tenemos una circunferencia que son concéntricos. Y el ejercicio dice, determina la ecuación de la circunferencia concéntrica con x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Vamos a ubicar entonces ese dato. Este sería el ejercicio número 4 de la página 191. Entonces la ecuación que da es x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Y nos pide hallar una circunferencia que es concéntrica y cuyo radio sea la mitad del radio de esta circunferencia. Y construye su gráfica y nos pide hacer eso. Bueno, en primer lugar, ¿este qué es? 16, ¿qué es? Radio al cuadrado, porque la forma. Entonces, a radio cuadrado le corresponde 16. Entonces, escribimos acá, radio cuadrado es igual a 16. Entonces, yo le pregunto a María, ¿cuánto es nuestro radio? Entonces, María, acá, si yo, ¿qué yo hago con este, María? Pasa como, ¿cuánto es radio acá? Al mirar esto. 4. Eso, 4. Porque este cuadrado pasa como índice de la raíz. Y raíz de 16 es 4. ¿Y cuánto es la mitad de este radio? 2. Entonces, me está diciendo el ejercicio que haya la ecuación de la circunferencia que sea concéntrica y cuyo radio sea la mitad de esto. Y la mitad de 4 es 2. Entonces, así obtenemos el valor del otro radio, es decir, de la otra circunferencia. Entonces, acá la ecuación, ¿cuánto va a ser? X cuadrado más y cuadrado igual a 2 al cuadrado. Entonces, ahí ya termina. Estas circunferencias son concéntricas. Y ahí está la ecuación de la otra circunferencia cuyo radio es la mitad del primero. Nos pide graficar y vamos a hacer eso de manera rápida. Bueno, nuestra primera circunferencia tiene radio 4. Eso significa que va a pasar por 4 en ambos lados. Bueno, más o menos. Voy a ampliar si después es necesario.
Esta es la primera circunferencia. Ahora la segunda es de radio 2. Entonces la segunda va a pasar acá por 2, acá por 2, acá por 2 y acá por 2. Y ahí está la otra circunferencia. Entonces, concéntrica quiere decir tiene el mismo centro, diferente radio. En este caso, esta es una circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Y esa es la mitad del radio del otro. Pero lo vamos a hacer y después dividir todo. No, radio y después dividir por 2. Porque eso es lo que te dice. Radio y luego dividir por 2. Porque también, ¿qué te hace ver si... Bueno, cuando tenemos como datos el centro y radio, podemos tomar esta fórmula, que es la más práctica, para hallar la ecuación de la circunferencia. Acá tenemos radio cuadrado. Esto es ya cuando el centro se traslada a otro punto, ya no es 0, 0, sino que ya es otro punto totalmente fuera del centro de eje coordenado. Entonces acá tenemos HK y acá tenemos radio. Nosotros sabemos que la ecuación tiene que tener X, tiene que tener Y. Es decir, estas dos variables quedan y forman parte de la ecuación. Entonces lo que se reemplaza es HK y radio. ¿Cuánto vale H? Colocamos de esta forma por la sencilla razón de que H también es negativo. Así. Y menos K. ¿Cuánto vale K? no. ¿Cuánto es radio? 163. Resolvemos las operaciones indicadas y ya está. Acá va a ser X más 5 al cuadrado. Este va a ser Y menos 1 al cuadrado igual a 49/9. Ahí ya está la ecuación de la circunferencia. Ahora graficar, me dice la compañera. ¿Cómo yo voy a graficar? Voy a ubicar el centro este y el compás voy a abrir 2,2 por ahí. ¿Cuánto me da 7 dividido 3? 2,3. 2,3. Entonces, ubicamos este centro en el plano cartesiano. Entonces, menos 5 es acá y 1 positivo es acá. Fíjense lo que vamos a hacer para graficar. ¿Cuánto es nuestro radio? 2,3. Entonces, yo tengo que abrir 2,3 cuadritos en la dirección del centro. Fíjense. 2,3 sería acá. 2,3 sería acá. 2,3 por acá y 2,3 por acá. Más o menos por ahí, ¿verdad? Acá pasa hasta 2,3, acá 2,3, en esta dirección
¿verdad? Ya es un poco grande. Ahí dejamos. Entonces esa es la circunferencia. Tiene centro menos 5, 1, que es este centro. Y tiene la ecuación que está acá, esta ecuación. ¿Estamos entendiendo? Bueno. Este es el 6. Pasando al ejercicio 7.1. En el 7.1 voy a pausar. Tenemos esta fórmula general. Sí, esta fórmula general. Y sabemos que el número que le acompaña a la X es la D, el que le acompaña a la Y es la E, y el independiente es F. Y tenemos el primero, que es X cuadrado. El primer ejercicio, el 7.1. Tenemos X cuadrado más Y cuadrado más 12X más 60. Bien. Vamos a suponer, este es el examen. Y le pide encontrar el centro, radio y llevar a un gráfico. Entonces, ustedes van a acudir a esta fórmula, que para hallar H es sobre 2. Que para hallar K es negativo E sobre 2. Y para hallar radio es H cuadrado más K cuadrado menos F. ¿Entienden? Y F es el término independiente. Y si no tiene, es porque es 0. Si no aparece. Está bien. Vamos a encontrar eso. Acá, por ejemplo, la D vale ¿cuánto? Esta es la D. Esta es la E. Y el independiente es la F. Si uno de los tres no existe, es porque es 0. Si F no está, es 0. Si la E no está, o sea que la parte de I no está, porque la E es 0. Y viceversa. Lo mismo con la D. La ecuación es solamente esa. Esa es la ecuación general. Bueno, colocamos el signo del menos, o sea, el signo de la fórmula, y buscamos el valor de la D. La D es positivo 12. Entonces, H, ¿cuánto vale? Menos 6. Por este lado vamos a buscar K. Menos, ¿cuánto vale la E? Menos 10. Este menos que está afuera es el signo de la fórmula. ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? K vale 5. ¿Está bien? Ya tenemos el centro. Menos 6, 5. Al tener el centro, ¿qué nos falta para graficar? Radio. Y venimos. Entonces, para hallar radio, vamos a hacer. ¿Cuánto vale H? ¿Cuánto es K? Menos. Este menos de la fórmula. Esto es 36 más 25 menos 60. ¿Cuánto me da? ¿Puede ser? Al tener centro y radio, ¿qué nos resta hacer?
graficar. El centro menos 6, 1 y el gráfico. Eso ustedes ya saben graficar, ¿verdad? Ya no hay problema con el gráfico. Esa era la L. Era 0. El centro es menos 6, 5. Acá es menos 2, menos 4, menos 6. Y tengo que subir 5. Ahí. ¿Cuánto es nuestro radio? Entonces, un cuadrito nada más, cada lado. Y ahí ya está nuestra circunferencia. ¿Está bien? Claro. Sí. Vamos, yo en ese momento no me lo voy a habilitar. ¿Qué? ¿Qué dijo? Bien, la parábola tiene sus orientaciones. Orientación X cuando la parábola se abre hacia X. En este caso es orientación X hacia X positiva. Y es orientación X negativa cuando la parábola se abre hacia X negativo. ¿De acuerdo? Tenemos también la orientación Y cuando la parábola puede abrirse hacia el lado positivo como también del lado negativo de la Y. La orientación X tiene esta fórmula, la ecuación. Y en la orientación Y tiene esta forma de ecuación. ¿Verdad, Irán? El foco y la ecuación de la parábola adoptan el mismo signo. Si la ecuación está del lado positivo de la X, por ejemplo, con positivo, entonces adoptamos acá el signo positivo y para el foco también adoptamos el signo positivo. ¿Por qué? Porque el foco va a estar del lado positivo también, porque el foco está entre la rama de la parábola, ¿cierto? No obstante, la directriz, si estos dos adoptan el positivo, la directriz va a adoptar el signo negativo, porque son contrarios. Acá está el foco. Ese es el punto medio del lado recto de una parábola. Está en el medio, acá tiene la misma distancia, acá, este lado se extiende la parábola a la misma distancia que este lado. ¿Entienden? Entonces, la distancia del foco a la directriz es el parámetro. Esta distancia es el parámetro. Del foco hasta la directriz, entonces ese es el parámetro. Ahora bien, manejando ya las orientaciones y los signos, si acá usamos positivo, positivo, acá vamos a usar negativo. Si acá usamos el signo de abajo, negativo y negativo, usamos también acá el signo de abajo, que es positivo, porque son inversos. En el examen le va a... Y yo por la forma de ecuación me tengo que dar cuenta qué orientación tiene. Comienza con X cuadrado. Entonces yo acudo a mi formulario. Comienza con X cuadrado. ¿Es orientación X o es orientación Y? Orientación Y porque comienza con X cuadrado. Entonces, estas son mis fórmulas. Estas son mis fórmulas. Los otros ya están descartados. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo ahí mis fórmulas. Y para hallar el foco, como la ecuación es negativa, el foco adopta el mismo signo. ¿Es cierto? Porque si la ecuación es negativa, el foco tiene que ser negativa. Por eso adoptamos la fórmula de foco, pero con el mismo signo que la ecuación. Acá adoptamos el negativo y encontramos que el foco va a ser 0 menos 5. Pero antes de eso tenemos que encontrar el parámetro. Colocamos la fórmula, ¿verdad?, de la ecuación que le corresponde a esta y igualamos las partes desconocidas, las partes diferenciadas.
este menos 20 igualamos a menos 2p, porque después el resto son iguales, ¿entienden? Entonces, menos 2p es igual a menos 20, despejamos p y encontramos que el parámetro es 10. Con ese parámetro podemos encontrar foco, podemos encontrar directriz. Entonces, adoptamos el mismo signo para el foco y signo contrario para la directriz. Porque si el foco está del lado negativo, la directriz debe estar del lado positivo. Entonces acá P sobre 2 es 10 dividido 2 es 5, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué esto? ¿Para qué el lado recto? Para poder graficar. Es 2 por P la fórmula del lado recto. Entonces 2 por 10, esto es 20. Por el foco tiene que subir hasta el lado, hasta el punto 10 positivo y bajar hasta 10 negativo. Es lo que pasa acá. Ubicamos el foco, el 0 menos 5, y en esta dirección va hasta 10 positivo y se desplaza también hasta 10 negativo. La distancia desde acá, del extremo a extremo de la parábola, es 20. ¿Estamos? Y eso es una parábola. Vamos a buscar un ejemplo más de orientación X. Vamos a ver por acá. Ahora tengo una de orientación X negativa. En el ejemplo 3 nos da como dato el foco. Por la posición del foco, nosotros nos damos cuenta que tiene orientación X negativa, porque el foco está hacia el lado negativo. En cuanto, o sea que entonces también la ecuación tiene que estar del lado negativo, porque el foco y la ecuación están del mismo lado, ¿Qué? No, este no es cóncava ni convexa, es parábola. La base del puente de la amistad es una parábola y tiene una función de que soporta mucho peso, una parábola. Y por eso se utilizó como base del puente de la amistad. Bueno, una vez que uno tiene el parámetro para hallar parámetros, sí o sí hay que usar las fórmulas de cuyo datos tenemos, ¿verdad? En este caso tenemos como datos el foco y usamos la fórmula de foco para hallar parámetros. Porque esta parte se iguala a esta parte, ven ustedes, y ahí se despeja el parámetro. Menos por menos da más, ¿verdad? Y este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y encontramos que el parámetro es 8. Y es orientación X negativa porque el foco está del lado negativo. Para la ecuación adoptamos también el negativo, lo mismo que el de foco. Y ahí tenemos la ecuación. Después, el lado recto es para graficar. 2 por P va a ir hasta 8 positivo y 8 negativo. En la dirección de foco, sube hasta 8 positivo y baja hasta 8 negativo. Entonces ahí se traza el gráfico de la parábola. Y es así sucesivamente. Se te puede presentar ecuaciones, como se te puede presentar un elemento o un dato principal de la parábola.